Y con ello terminamos pues las sesiones de hoy. Y bueno, listo. Entonces, ustedes ya vieron programación orientada a objetos, es decir, esto es un repaso para ustedes. Ustedes creo que vieron eso en ciclo 2 si no estoy mal. Sí, vieron en ciclo 2 vieron programación orientada a objetos con Java, ¿sí? Pues estoy equivocado. Sí, profesor, así es. Listo, gracias. Sí, es que yo no estuve en ciclo 2. Hasta ahora empecé con ciclo 3. Listo, entonces la programación orientada a objetos, que también se conoce como PO, que es la abreviatura, es un paradigma o un modelo de programación en el cual nosotros modelamos cosas del mundo real a través de unos objetos, ¿listo? Básicamente, esa es la idea principal. Ustedes toman, digamos, imaginan una situación del mundo real y lo que van a hacer es empezar a crear unos objetos, a crear unas clases, a esos objetos agregarle unos atributos o propiedades y agregarle unas funcionalidades o comportamientos. ¿Listo? Básicamente es eso. Entonces, esto es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Se preguntarán para qué se utiliza la programación orientada a objetos. Bueno, resulta y pasa que cuando ustedes utilizan un tipo de paradigma de estos, es más fácil solucionar un programa complejo. ¿Listo? Por ejemplo, es más fácil leer un programa que, digamos, tenga nombres como, por ejemplo, correr, saltar, caminar, o digamos, en una página web, iniciar sesión, volver, guardar objeto, eh, qué sé yo, eliminar registro, y así sucesivamente. Entonces es más fácil leer un programa de esta manera que de pronto variables por allá bastante extrañas. eh, y eso, ¿listo? Entonces, de esta manera nosotros podemos leer los programas más fácil y podemos tomar un gran problema y dividirlos en pequeños problemas, por así decirlo, pequeños problemas o tareas, los cuales se van a ir resolviendo pues, ya a través de objetos, ¿listo? Entonces hay que ver unos conceptos primordiales cuando hablamos de la programación orientada a objetos. El término más básico y más importante es el objeto. ¿Qué es un objeto? Entonces el objeto es un término abstracto, es decir, que no es tangible, digamos, no es real ni siquiera, es un tema abstracto que nosotros usamos para modelar un objeto de la vida real. Ejemplo, un perro. Entonces ustedes ven un perro y quieren modelar el comportamiento de un perro. Entonces ustedes dicen, bueno, el perro tiene un tamaño. Eso es un atributo. El perro tiene un color. El perro tiene un nombre. El perro tiene una edad. Y también le van a decir, ay, hay unas funciones, también tiene unos comportamientos. Ustedes dicen, el perro puede saltar, el perro puede ladrar, el perro puede llorar, el perro puede dormir, etcétera. ¿Listo? Entonces ustedes le van agregando esas propiedades y, y esas funcionalidades a su objeto. ¿Listo? El segundo concepto muy importante aquí es la clase. Las clases permiten definir las características y funcionalidades de los objetos. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros podemos imaginar las clases como unas plantillas de los objetos, ¿listo? Es decir, por ejemplo, tenemos la clase mascota, ¿listo? De la clase mascota podemos derivar objetos de ella, por ejemplo, gatos y perros. O, bueno, solo pongamos perros, ¿listo? Entonces, todos esos perros pues van a tener en común un tamaño, un nombre, eh, unos comportamientos tal como dormir, comer. Entonces, en vez de que crear cada objeto y asignarle esos atributos uno a uno, pues lo que hacemos es crear una clase y que esos objetos sean de esa clase. Es decir, los objetos van a contener esos mismos atributos y funcionalidades que tiene la clase a la que corresponde. ¿Listo? Entonces, de esa manera estamos reutilizando código, por así decirlo. No tenemos que estar haciendo tanto código para algunas situaciones en las que realmente no se requiere. ¿Listo? Bueno, el siguiente ítem es abstracción. La abstracción no es más que, digamos, el proceso de abstraer del mundo real los objetos. Entonces, representamos el mundo a través de objetos y a esos objetos le vamos asignando unas propiedades y unas funcionalidades. No es más, la abstracción es el proceso de ir al mundo real a ir a la programación.
La función constructora está relacionada con las clases. Entonces, cada vez que ustedes crean una clase, pues deben crear la función constructora y cada vez que se instancia un objeto, es decir, se crea un objeto desde una clase, pues estos objetos van a, digamos por así decir, van a tener esas mismas funcionalidades que están programadas dentro de la función constructora. ¿Listo? Entonces, siempre que colocan una clase, pues le deben colocar su correspondiente función constructora en donde ustedes van a ubicar los atributos de esa clase. Herencia es un concepto muy importante que nos permite reutilizar código. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen mascota, la clase mascota, la clase primaria y tienen dos clases secundarias, clase perro y clase gato. Entonces, ustedes lo que pueden hacer es heredar de la clase primaria los atributos y funciones. ¿Por qué? Los perros y los gatos comparten muchas propiedades. Por ejemplo, tienen un nombre, tienen un color, tienen un tamaño, tienen una edad, etcétera. ¿Listo? También tiene ciertas propiedades distintas, como que los perros maullan, los perros ladran y los gatos maullan. ¿Listo? Entonces son dos, digamos, hay dos atributos distintos. Pero el resto de los que he mencionado comparten los mismos atributos. Entonces, para no estar creando una clase perro y una clase mascota y agregarle todos esos atributos manualmente, pues lo que hacemos es heredar los atributos y funcionalidades de la clase primaria, que en este caso sería mascota. ¿Listo? Atributo es el siguiente concepto, ya saben que es un atributo. Los atributos pues son las propiedades del objeto, tal como el color, tamaño, edad, etcétera. ¿Listo? Todo tipo de propiedades o características que tenga un objeto, pues es un atributo. ¿Listo? Recuerden que los objetos pueden tener métodos y atributos. Los métodos describen el comportamiento, es decir, son funciones. Son funciones que se crean dentro del objeto. Entonces, a esas funciones se les llaman métodos, pero no son más que funciones, o sea, no son nada extraño, ni se definen de una forma diferente, nada. Se definen como se define una función. La única situación es que en este caso, pues, se crean dentro del objeto. ¿Listo? Y permiten, pues, describir el comportamiento de un objeto. El estado de un objeto. El estado de un objeto nos dice básicamente cómo, digamos, por ejemplo, en un momento, un objeto puede tener ciertas propiedades. Digamos, un perro puede tener a los 2 meses un tamaño, eh, no sé, puede, digamos, la velocidad, la funcionalidad de correr, por ejemplo, en ese caso seguramente es lenta. Bueno, ahí les di dos ejemplos. Y cuando ese perro tenga 1 año, pues el tamaño evidentemente será mucho mayor y seguramente la funcionalidad a correr pues será rápida. ¿Listo? Entonces, en esos dos distintos casos, pues tenemos dos estados distintos de un mismo objeto. ¿Listo? Es decir, son objetos que van cambiando dinámicamente sus propiedades y comportamientos. Aquí tenemos un ejemplo de un objeto. El objeto es una persona, el objeto persona, y él tiene un número de cédula, tiene un nombre y tiene unas funcionalidades tal como hablar, dormir, comer, etcétera. ¿Listo? Aquí tenemos un ejemplo, pero digamos en sintaxis escrita, no lo tenemos en programación. ¿Listo? Entonces, esto se conoce como se me olvidó el nombre, pseudocódigo, creo que es, sí, pseudocódigo. Listo, entonces tenemos la clase mascota. Listo, está la clase, entonces, por buenas prácticas, siempre las clases se deben colocar la primera letra en mayúscula, ¿listo? Que si la colocan en minúscula, bueno, no pasa nada, igual va a funcionar. Entonces, tenemos la clase mascota y esa clase mascota va a tener unos atributos y, y unos métodos. Los atributos, pues, no son más que variables. Va a tener el atributo tamaño, el atributo color y el atributo edad. ¿Qué métodos tiene una mascota? Puede nadar, puede correr, puede saltar, puede comer. Bueno, aquí solo agregué estas tres, ¿listo? Y ahora vamos a crear objetos de la clase mascota. Entonces, los objetos, pues, no son, bueno, los objetos de una clase, pues, no son más que elementos que, digamos, comparten esas propiedades
de ese elemento primario. En este caso, pues un perro es una mascota, ¿listo? Tiene tamaño, tiene un color, tiene una edad, nada, corre, salta. Entonces tiene todas estas propiedades, ¿listo? Bueno, entonces aquí colocamos el objeto, el nombre del objeto y colocamos de qué clase es de la clase mascota. Le vamos a agregar los valores de las propiedades, ¿listo? Entonces va a tener un tamaño, en este caso grande, un color amarillo, una de 3 años, y las funciones nada, sin nada, corre lento, salta bajo, etcétera. Podemos crear más objetos, en este caso se creó el objeto gato. El objeto gato, que es de la clase mascota, también tiene sus características, sus atributos, que es de tamaño pequeño, en este caso es de color blanco, tiene una de 7 años. Sus funciones, pues los gatos de por sí son malos para nadar, corren rápido, son más rápidos que los perros, saltan bastante alto en comparación con los perros y básicamente es esto. Digamos aquí hay un diagrama, entonces el animal o la mascota es la clase y los objetos pues son las diferentes mascotas. Cada uno tendrá pues unos atributos distintos, en este caso este perro se llama Pancho y en este caso el gato se llama Paco, ¿listo? A este le dieron un método de comer, a este le dieron un método de caminar, ¿listo? Bueno, ahora veamos otro ejemplo. Tenemos la clase persona y aquí tenemos digamos, un esquema en donde tenemos la clase persona con sus atributos y funcionalidades. Entonces tiene un nombre, tiene una edad, un género, los intereses y tiene acá una función que se llama saludo, ¿listo? Eh, Ahora, ¿qué más? Nosotros podemos instanciar un objeto de una clase, ¿listo? Entonces, de esta clase persona vamos a instanciar un objeto. Cuando hablamos de instanciar un objeto, pues no es más que crear un objeto a partir de las propiedades de este, ¿listo? Entonces, es crear un objeto de la clase. En este caso estamos instanciando el objeto persona que es de la clase persona, ¿listo? Entonces, tiene estos mismos atributos, solo que en este caso le vamos a empezar a darle los valores a dichos atributos. Entonces, la edad, en este caso le dimos 32, género masculino, los intereses, música, esquiar y saludo aquí con el nombre de él mismo. Ahora creamos otro objeto con otros datos y listo. La otra situación es que podemos crear clases secundarias a partir de las primarias, ¿listo? Es decir, aquí en este caso vamos a hablar de heredar, ¿listo? De la heredación. Entonces tenemos la clase persona. De esa clase persona, por ejemplo, en un colegio podemos crear las clases profesores y las clases estudiantes, ¿listo? Entonces, ambos son personas, ¿listo? Entonces, por eso derivan de una clase primaria persona. Y, por ejemplo, una clase superior a persona podría ser clase seres vivos, porque nosotros tenemos ciertas propiedades y funcionalidades similares a los otros seres vivos. Ejemplo, dormir, todos los animales pues duermen, comer, ¿listo? Básicamente, pues ese tipo de propiedades, ¿listo? Bueno, más bien en ese caso les di funcionalidades. Todos tenemos un color, pues, tanto cualquier ser vivo pues tiene su color, etcétera. En este caso, pues entonces se pueden crear objetos de la clase profesores y de la clase estudiantes y vean que ustedes también pueden agregarle propiedades extras a las clases. Es decir, el hecho de que derive de una clase no significa que únicamente utilice esos atributos y esas funciones y esos métodos que contiene esa clase. También se le pueden agregar. Por ejemplo, en este caso, se le agregó la asignatura al la clase de profesor, ¿listo? Comparte todas estas que las está heredando, estas que están en amarillo las está heredando, pero eh, este, esta variable de asignatura la están anexando, ¿listo? En esta clase profesor. Listo. Digamos, esa sería toda la parte teórica referente a el tema de objetos. Listo, esta es la parte teórica y ahora vamos a empezar a trabajar en código, pues es decir, en JavaScript vamos haciendo todo esto. ¿Listo? Bueno, entonces vengan un momento, abrimos
un nuevo archivo, una carpeta, donde vamos a hacer esto. Listo, aquí tenemos nuestra carpeta y vamos a crear un nuevo archivo. Listo, ese archivo colocémosle app.js, listo. Es decir, aquí volvemos nuevamente con JavaScript. Entonces, podemos seguir la guía. La guía nos dice aquí, para crear un objeto debemos crear primero un espacio en memoria, es decir, crear una variable o una constante, dependiendo. Si ustedes saben que el objeto no va a cambiar, pues créenlo como constant, ¿listo? Como una constante. Si ustedes saben que más adelante se le van a modificar las propiedades, pues entonces créenlo como una variable, sea como var o como let, ¿listo? Entonces, para crear un objeto, pues sencillamente hacen esto. Entonces colocan var y el nombre de dicho objeto, ¿listo? Entonces, en este caso, vuelo, le damos igual y muy importante colocar los corchetes para decirle que es un objeto, ¿listo? Vean que no me sale error, todo bien. Entonces, así le estamos diciendo, venga, estamos creando un objeto de nombre vuelo, todo lo que estamos haciendo. En este caso, estamos creando un objeto vacío. Ahora bien, a ese objeto nosotros podemos agregarle ciertas propiedades, ¿listo? Entonces, ejemplo, un vuelo. ¿Qué tenemos en un vuelo? Vamos a tener un número de vuelo, entonces creemos la variable número de vuelo. Eh, no sé, por ejemplo, el vuelo 520. Vamos a tener una propiedad del tipo, ¿qué aerolínea, qué empresa es? Entonces coloquemos aerolínea. Esa aerolínea puede ser, por ejemplo, Satena. Bueno, estos, qué pena, se van separando por comas, ¿listo? Cada uno de los atributos se va separando por comas. Listo. ¿Qué más puede tener un vuelo? Digamos, el tipo avión. Colocamos tipo avión. Si no sé mucho de aviones, coloquemos que es un Airbus. Un Airbus. Coloquemos un serial cualquiera. Listo, un Airbus 652. Eso no existe, pero bueno. Listo, entonces, aquí acabamos de crear un objeto con estos tres atributos. Listo, el atributo número de vuelo, aerolínea y tipo de avión. Aquí cometí otro error, aparte, primero he colocado punto y comas, con punto y comas no es. De hecho, vea que ahí les empieza a generar error, vea que aquí aparece en rojo. Es con comillas y el otro es que esto no va con iguales, aquí esto va con dos puntos. Se me fue la palabra. Entonces va con dos puntos, ¿listo? Y podemos imprimir en consola, dicho objeto. Entonces colocamos console.log y colocamos, bueno, por ejemplo, ¿listo? En este caso tenemos dichoso, eh, nuestro dichoso objeto y ya podemos proceder a imprimirlo, ¿listo? A ver dónde tengo este. Y aquí me falta, obviamente, agregarle un archivo HTML, ¿no? Recuerden que el navegador, pues, entiende en HTML. Agreguemos también el HTML para poder ejecutar el archivo. Listo, entonces colocamos nuestro archivo y relacionamos ese script que hicimos allá. ¿Listo? Damos script y agregamos aquí el elemento a app.js. Listo, ahora sí, lo podemos cargar y podemos ver aquí en más herramientas, ver la consola. Listo, vea que aquí me está imprimiendo el objeto, vea, me imprimió en consola,
aerolínea, número de vuelo, tipo de avión, etcétera. ¿Listo? Entonces, ahí lo que hicimos fue crear un objeto con estos tres atributos y lo imprimimos en consola. ¿Listo? No hicimos nada más raro. Obviamente, siempre que vamos a utilizar un JavaScript, pues evidentemente, pues un, tenemos que crear un archivo HTML. ¿Listo? Listo, ¿qué más podemos hacer? Podemos ver la guía. Entonces, esto que acabamos de hacer está aquí, que fue como asignarle propiedades. Ahora asignémosle un método, ¿listo? Asignémosle un método a este mismo objeto, ¿listo? Entonces, el objeto, llamémosle cupos, ¿listo? Y para ustedes decirle al programa, venga, una función, colocan entre paréntesis. Luego de ello vienen las llaves, ¿listo? Dentro de esas llaves ustedes dicen qué va a hacer ese objeto. Entonces colocan, ve qué va a hacer esa función. En este caso, digamos que cuando ejecuten esa función, va a imprimir, en este caso, digamos que un texto. En este caso, coloquemos que faltan, que hay 5 cupos disponibles. 5 cupos disponibles. Pues fíjense que programar de esta manera, pues hace un poco entendible todo nuestro programa, ¿listo? Porque vean, lo que estamos haciendo es que, vean, sabemos que tenemos un vuelo, el objeto es un vuelo, y están diciendo, ese vuelo tiene un número de vuelo, tiene una aerolínea, tiene un tipo de avión, y tiene una cantidad de cupos disponibles. Vean que a la hora de leer, digamos, si ustedes de pronto, o sea, ustedes no conocen el programa, ustedes lo leen y lo pueden ir entendiendo. Dicen, bueno, es un vuelo, el número de vuelo es este, la aerolínea es tal, tipo de avión tal, cuál es la cantidad de cupos, etcétera. ¿Listo? Nosotros, ahí pues básicamente lo que hicimos fue crear una función, ¿listo? Y aquí pues lo podemos ver, ¿listo? Función cupos. Si queremos imprimir ello, entonces colocamos vuelo punto. Bueno, si queremos ver en específico una propiedad, entonces colocamos el nombre del objeto punto el atributo. ¿Listo? Veamos que nos aparece en pantalla. Vean, nos está imprimiendo 520, porque el número de vuelo, pues, es 520. ¿Listo? Que no, que queremos imprimir el tipo de avión. Entonces colocamos tipo de avión y aquí nos debe aparecer en consola Airbus 652. ¿Listo? O sea, que aparece Airbus 652. Que no, que queremos imprimir una función. Entonces venimos aquí, punto, y colocamos cupos. Pero si ustedes la programan así, seguramente no va a funcionar. Vean que lo único que aparece es digamos, como que todo lo que hay ahí, pero como tal no es que nos esté funcionando. Entonces lo que falta, pues son los famosos, ¿cómo es que se llaman? Los paréntesis, ¿listo? Entonces ya le pongo los paréntesis y ahí sí me imprime lo que tenga dicha función. Listo, vean. 5 cupos disponibles. Listo, ahí creamos fácilmente un objeto, le creamos 3 atributos y les dimos unos valores. Creamos una función y la imprimimos en consola. También otra cosa que podemos hacer es crear objetos en un mismo objeto, ¿listo? Entonces vamos a crear 2 objetos, un objeto salida y un objeto llegada, ¿listo? Porque los aviones tienen una salida y una llegada. Entonces la salida, pues que era pues la hora de salida, la ciudad de salida, básicamente eso, la fecha, hora y el lugar, ¿listo? Entonces coloquemos salida, 2 puntos y luego abrimos corchetes, ¿listo? Aquí tenemos nuestro elemento, aquí me arroja un error porque creo que me falta una coma acá. Listo. Una coma para decirle que continuamos con el programa. Sin esa coma empieza a generar error. ¿Listo? Es digamos, ir separando cada uno de los, digamos, de los componentes que posee el objeto. Entonces, bueno, esta salida va a tener una fecha. Entonces, la fecha va a ser igual a, no sé, la fecha de hoy, 23
del 10 del 2021, ¿listo? Va a tener una hora de salida, ¿listo? Recuerden que esto es con 2 puntos, aquí no cometan el error que estoy haciendo, 2 puntos y separados por coma, también se me olvidó la coma. Entonces la hora de salida, digamos que va a salir a las 10 de la noche. Nos colocamos 10 p.m. ¿Tienen preguntas? No duden que en cualquier momento me pueden interrumpir, ¿listo? Entonces 10 p.m. o más bien coloquémoslo en formato global, 2200, ¿listo? Tiene una ciudad de origen, ¿listo? Entonces coloquémosle origen. Ese origen será Bogotá. Vemos que va a partir desde Bogotá. Listo, ahí tenemos nuestro objeto salida. Ahora agreguemos un objeto. En este caso, coloquemos el objeto llegada. El objeto llegada, pues básicamente es similar a este. Entonces, viene una fecha. Recuerden la coma, si no empieza a generar ese error. Entonces, tiene una fecha. Esa fecha, digamos que va a llegar, no sé, digamos que vamos a Europa. La fecha de llegada va a ser el 24 del 10 del 2021. ¿Listo? Paramos con coma, colocamos la hora. La hora en este caso va a ser, no sé, supongamos que llega a las, no sé, 10 a.m. quizá, no sé, pongámosle a las 12. ¿Listo? Es decir, un vuelo de 14 horas. Y colocamos aquí destino. El destino va a ser Londres. Dijimos que iba a ser Londres. ¿Listo? Entonces aquí hemos creado dos objetos de dos objetos dentro de nuestro objeto primario. ¿Listo? Básicamente eso fue lo que hicimos. ¿Listo? Entonces ustedes pues, pueden llamar aquí vuelo punto y pueden colocar aquí punto salida. ¿Listo? Pues venimos acá y vean, nos imprime todo lo que tiene el objeto que está dentro del objeto salida. Entonces, el objeto vuelo contiene un objeto que es salida. En este caso, salida. Estamos imprimiendo salida o llegada. En este caso, salida. ¿Listo? Entonces, vean, al imprimirlo me aparece la fecha, hora y origen. ¿Listo? Todo muy bien. No hay ningún problema ahí. ¿Listo? Incluso puedo imprimir un ítem específico de ese objeto secundario. Entonces, supongamos que vamos a imprimir la fecha. ¿Listo? Entonces, en este caso me va a aparecer la fecha de llegada. Fíjense que, digamos, el potencial de utilizar programación orientada a objetos es muy sencillo. O sea, ya sabemos entonces que estamos modelando, en este caso, del mundo real, un vuelo de un avión. ¿Listo? Sabemos que tiene el número de vuelo, la aerolínea o la empresa, el tipo de avión que se va a utilizar, la cantidad de cupos disponible, la salida que va a tener una fecha, una hora y una ciudad de origen. La llegada tendrá una fecha de llegada, una hora de llegada y una ciudad de destino. ¿Listo? Entonces, aquí modelamos básicamente pues, un objeto del mundo real. Listo. Listo, ahora vamos a proceder a crear mascotas. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna pregunta, duda, comentario, sugerencia que quieran aportar? Está claro, profe. Entonces, digamos Señor. que mm, en ese acto uno puede empezar a integrar entonces todas esas funciones y demás como para que se vaya automatizando esos métodos, ¿Cómo? No lo entendí. esos atributos, diré. O sea Podemos, que por ejemplo tenemos una variable de vuelo y ahí pues ya tenemos unos valores digamos que definidos porque nosotros se los definimos, pero eso puede ser variable en el sentido de que puede capturar pues sí, lo que haya en un textbox o cosas así. claro, claro, sí, sí, es cierto. Por ejemplo, en este caso, ustedes pueden asignarle un valor en específico a un elemento, ¿listo? Entonces, pues lo que hacen es llamar, obviamente, al objeto y luego a la propiedad. Entonces, por ejemplo, el objeto se llama vuelo. ¿Listo? Entonces van a colocar vuelo, punto,
no sé, alguna, a ver, ¿qué tenía acá? Vuelos, número de vuelos, por ejemplo, número de vuelos, y luego igual, eh, démosle en este caso que vamos a cambiar el número de vuelo, no sé, ¿listo? Entonces le damos ahora que se va a llamar 300 y imprimamos ahora número de vuelo a ver si se nos cambió, si no se modificó, vea, vuelo 300, ¿listo? Entonces, digamos una aplicación un poco más comprensible sería cambiar de pronto la salida, que es la hora de salida, punto hora, la cambiaron, ya no va a salir a las 22, sino que se retrasó y va a salir a las 23, 2 puntos y 30, ¿listo? El vuelo se retrasó media hora, entonces aquí lo que hacemos imprimir es vuelo, punto, salida, hora y, y veamos que el objeto se nos tiene que modificar. Entonces, digamos esto en respuesta a lo que dice el compañero que, digamos, si son estáticos. No, en este caso no son estáticos, por eso los determinamos como variables, ¿listo? Es decir, que se pueden modificar en cualquier punto. Si se empiezan a formar como constantes, pues no debería hacerse así, porque pues estos elementos pues no son constantes, ¿no? No son constantes porque son variables, ¿listo? Estos elementos deben ir cambiando. Entonces, se pueden colocar como bar o led si son elementos variables. ¿Listo? ¿Listo para el compañero? Entonces, en ese caso, pues lo que usted me dice de que si pueden crear, o sea, empezar a adquirir las propiedades, claro, usted le va ingresando seguramente dichas propiedades por teclado, suponiendo, por ejemplo, usted va a adquirir una persona el nombre, la contraseña, el apellido, entonces va adquiriendo en cada uno de estos campos, que es como deberían hacer, por ejemplo, el Sprint 5, que es de los registros, ¿listo? Entonces, lo recomendable es que ustedes empiecen a utilizar objetos. Bueno, ni siquiera espera a ver, ustedes ingresan eso, bueno, allá sí como tal no tienen obligatoriamente que utilizar objetos porque no están utilizando bases de datos. Pero si estuvieran utilizando bases de datos, las bases de datos le retornan esos valores en objetos. Entonces ustedes tienen que pues conocer lo mínimo de objetos, por lo menos que con el punto es que van ustedes, digamos, llamando cada uno de los atributos. ¿Listo? Creo que en el Sprint 5 ustedes ni siquiera les piden utilizar bases de datos, entonces creo que pues no es obligatorio usar objetos, pero les recomiendo que programen de esa manera porque así es que uno, digamos, es la forma más adecuada de programar. Entonces ustedes tienen un registro de usuarios, entonces esos usuarios van a tener una contraseña, van a tener un password, entonces ustedes ya hicieron un formulario de registro que tenía creo que contraseña, usuario, tenía correo, teléfono, creo que esas son las principales y pues eso se debe guardar en un array de objetos. ¿Listo? ¿Listo, Jonathan? ¿O alguna otra pregunta o duda que hoy ahí? Muchas gracias, profe, está claro. Listo. Listo. Si no hay más preguntas, entonces pues voy a continuar con el resto de la guía. ¿Listo? Todo esto que hicimos está ahí textualmente en la guía. Bueno, tiene valores distintos, de pronto nombres distintos, pero en general es lo mismo. ¿Listo? Ahora vamos a proceder a trabajar con clases. ¿Listo? Entonces vamos a hacer una clase y vamos a empezar a derivar elementos de dicha clase. Entonces borremos este código porque no lo necesito. Si a alguno de pronto no le funcionó algo, pues puede hacer acto de presencia y le colaboramos con ello. Listo, entonces vamos a crear una clase mascota, ¿listo? Entonces utilizamos la palabra reservada class, ¿listo? Class y luego el nombre que le vayan a colocar a la clase. Por buenas prácticas se utiliza en mayúscula la primera letra. Que si usted le coloca en minúscula, no pasa nada, vean. Igual funciona. Pero pues digamos, como son buenas prácticas de hacerlo. Así como cuando yo les digo coloquen punto y coma al final de las sentencias. Es, digamos, lo recomendable. Si no le colocan, pues igual el sistema, pues el programa les va a funcionar. ¿Listo? Entonces aquí creo una clase
de nombre mascota y pues la creamos vacía. Ahora vamos a empezar a crearle unos atributos. Entonces colocamos constructor y entre paréntesis colocamos, bueno, digamos, constructor es la función constructora. Yo les mencionaba hace un rato que existía, digamos que cuando creamos clases debemos crear unas funciones constructoras. Esas funciones constructoras nos permite instanciar los objetos, es decir, los objetos que se creen de esa clase, pues van a tomar esos atributos que contenga la función constructora. ¿Listo? Entonces aquí vamos a colocar atributos que contenga un elemento de mascota. Entonces, primero de ellos, pues tiene un nombre, ¿listo? Hay un nombre, hay un... ¿Qué más tenemos? Tenemos un apellido, no, apellido no, estamos hablando de mascotas. Tenemos la raza y una edad, no sé qué otra propiedad tiene una mascota. Nombre, raza, edad, tamaño. Listo. Entonces, ahí creamos una clase constructora. ¿Listo? No hicimos nada más. Bueno, podemos crear objetos a partir de dicha clase. ¿Listo? Entonces, para crear un objeto tal cual. Entonces, var o const, como ustedes quieran, creémoslo como const porque le vamos a dar unos valores fijos. Va a ser igual a, perdón, el nombre, const y el nombre vamos a crear un perro, ¿listo? Entonces, coloquemos perro 1. Ese perro 1 va a tener, se va a derivar de la clase mascota, entonces le decimos new mascota, de tal modo que le estamos diciendo, venga, de la clase mascota vamos a crear un nuevo objeto, ¿listo? Un nuevo objeto de la clase mascota, ¿listo? Básicamente hacemos eso y ahí lo tenemos, ¿listo? Bueno, asignémosle algún valor, perro 1 punto edad. Digámosle que va a tener una edad de 5 años. ¿Listo? De 5. Y imprimamos eso a ver qué nos aparece. Entonces, perro 1 punto edad. Igual esto lo puedo grabar en una variable y hacerlo así, como a ustedes les parezca mejor. Entonces venimos acá, dice que el nombre no está definido en la nueva mascota. Listo, bueno, ya sé qué es lo que pasa. Nos está apareciendo un error porque... Ah, bueno, ya no nos aparece. Es chistoso. Listo, a ver. Y Profe, pero ese archivo sí lo carga. Ah, sí. No dije nada. el archivo que, perdón. No, es que en mi caso no había borrado el archivo anterior, entonces creé uno nuevo, entonces, pero sí está trabajando sobre el mismo Listo, app.js. listo. Bueno, entonces, me está apareciendo un error, listo. Es que esto primero que lo hice a modo de ejemplo, listo. O sea, mientras iba editando, pues era para que ustedes vieran cómo se iba creando. Pero resulta y pasa que cuando ustedes crean un nuevo elemento de una clase, pues ustedes tienen que colocar unos argumentos para poder enviar los, digamos, los valores de dichos atributos. Entonces, este es el problema acá, ¿listo? Aquí vamos a recibir entonces, voy a colocarlo en inglés para que ustedes evidencien que no tienen, digamos que estos, lo que se crea acá no es exactamente esta misma variable, ¿no? No son las mismas variables. Que se igualan, sí. Name, raza es breed, edad es age y tamaño, ¿cómo le colocarían tamaño? ¿8? ¿Qué le Size. colocarían? ¿Cómo? Eran los sizes para ropa, sí, hey. Listo, coloquémosle esto. O para no complicarse, marca tamaño, color. Bueno, color, sí, mejor. Listo. Voy a tener cuidado con esas palabras reservadas que hay por ahí, ¿listo? Bueno,
Listo, aquí tenemos nuestras propiedades y vamos a hacer lo siguiente. Estos son los atributos, ¿listo? Ahora les vamos a colocar acá uno dis punto, entonces es dis punto nombre, va a ser igual a, es decir, se le va a asignar o va a recibir lo que tenga el argumento name, ¿listo? Y así lo hacemos para todos. Dis punto nombre va a ser igual a breed, ¿listo? Y la dat dis punto va a ser igual a lo que tenga en el argumento age. Y el color, pues va a recibir lo que tenga el color, ¿listo? Bueno, en este caso, pues yo lo escribí de esta manera aquí en inglés y aquí en español, únicamente pues para que ustedes vean que esto que hay acá no es exactamente esta misma variable, pero lo común que se hace es que se coloca aquí igual, tal cual que acá. Entonces se coloca nombre, raza, edad y color. ¿Listo? Es lo que, digamos, la forma tradicional que uno lo hace. Aquí simplemente es a modo de ejemplo, pero básicamente es eso. Listo, entonces ahora ya aquí creamos un objeto de la clase mascota. Lo que hace falta es empezarle a agregar los elementos que va a contener ese objeto. Entonces aquí le vamos a dar el nombre, a ver, nombre de mi perro, por ejemplo, Flocky. Démosle una raza, coloquémosle Golden, coloquémosle edad, un año. Bueno, ese como es un número, pues se puede colocar así. ¿Listo? Y el color pues, es como café, amarillo, algo así. Listo, entonces ahí tengo mi dichoso objeto, ¿listo? Aquí imprimamos primero el objeto, ¿listo? Quitemos la estada que ya se la asigné allá arriba. Entonces carguemos y veamos que nos aparece. Vean que imprimí el objeto de la clase mascota y vean, tiene un color café, una edad de un año, un nombre se llama Flocky y la raza es un Golden. ¿Listo? Podemos crear otro. Bueno, creemos otro, un perro 2 y este va bien, new mascota y le enviamos los nombres de dicho objeto. Entonces ahora coloquémosle Firulais, coloquémosle que es no sé, Firulais tiene raza labrador. Labrador tiene una edad de, pongámosle, 5 años y tiene un color de, no sé, negro. Listo, entonces aquí cree otro objeto. Entonces puedo imprimir dicho objeto de la misma manera. ¿Listo? Aquí me aparece el objeto de Firulais, de color negro, de edad 5 años. Que ustedes no quieren ver todo el objeto, sino únicamente una propiedad en específico, entonces colocan perro2.raza, ¿listo? Y les va a aparecer aquí labrador. Listo. Ahí creamos objetos de la clase mascota. Fíjense que en este caso no tuvimos, digamos, eh, estamos creando varios objetos de una misma clase. Entonces, fíjense que al crear clases nosotros no tenemos que empezar a crear un perro 1 con todos estos atributos y luego el perro 2 asignarle otra vez todas sus propiedades y así sucesivamente. Entonces ya cuando utilizamos clase pues estamos reutilizando código. Porque si empezamos a crear objetos por aparte pues toca crearle a cada uno sus atributos y sus funcionalidades. ¿Listo? Listo, ahora veamos el asunto de heredar. ¿Listo? Hasta aquí hay alguna pregunta, ¿a alguien no le funcionó? Señor. Una pregunta, profe. Hernán, cuénteme. ¿Por qué constante perro 1? Ahí no se le podría cambiar ningún atributo a Sí, perro 1. no, pueden colocar cons o LED, por ejemplo, igual. Va a funcionar de la misma manera. En este caso, cuando ustedes utilizan LED, bar o cons, le están diciendo al programa que haga un espacio en memoria. Entonces, cons, pues es una constante. Bar es una variable global y LED es una variable local. ¿Listo? Ahí no se está haciendo, digamos, nada diferente. ¿Sí? Profe, y si quiero imprimir los dos perros.
pues los imprime. Entonces coloca aquí perro1 y aquí console.log imprime el otro. Que si lo quieren ver allá en el documento también, recuerden las instrucciones para imprimir allá. Entonces vean, perro1 y perro2. A imprimir los dos. Listo. Quiero imprimir esos datos en la, ¿cómo es que se llama? En el documento. Cuéntenme cómo lo hago. A ver, los escucho. Eso ya lo vimos, los escucho. Señor, Es en el El documento, HTML, pues sería como con el inner. document.grid. ¿cómo fue que dijo Giovanni? Y es en el HTML con el inner. No, en el HTML no, desde el JavaScript. Sí, desde JavaScript al HTML del document.inner. Document.write. ¿Sí? Sí, Listo. perro 1. Listo, entonces coloquémosle perro1. Vamos a ver qué nos va a aparecer en pantalla. Efectivamente nos va a aparecer objetos. ¿Por qué? Porque aquí él ya no entiende en objetos, entonces toca decirle los parámetros. Entonces vamos a imprimirlo de la siguiente manera. Perro1.nombre más perro1.raza y así sucesivamente. Para que se nos vea mejor, entonces pues colocamos así. Nombre. Entonces recuerden que colocamos un espacio y un más, ¿listo? Aquí le estamos diciendo el nombre, pues va a tener esto, ¿listo? Más, veamos aquí colocamos nombre, raza, ¿listo? Dos puntos y dejamos el espacio, perro1 más raza, pero recuerden que tienen que usar más. Luego le colocan más y aquí colocamos nombre, raza, edad. ¿Listo? Aquí coloquemos la edad y bueno, ya está ahí porque ya están muy exagerados. R1.edad. ¿Listo? Y veamos cómo nos aparece en pantalla. Nombre Floki, raza Golden, edad 1. Que no, que así no les gustó verlo y creen más conveniente verlos como saltos de línea, entonces coloquemos los saltos de línea. Listo, veamos cómo nos aparece. Y vean, ahí se ve mejor. Ahora les hago una pregunta. Si yo quiero colocarlo con un título más grande, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me recomiendan ustedes? Ponerlo como una etiqueta de H1 o de Bien, H2. sí, eso es una opción. Entonces, hagámoslo de una vez. Coloquémosle un H1 y no hay necesidad de cerrarla porque, pues, ¿para qué? Sí, de ahí para adelante no estamos colocando nada más. Nombre, raza, edad. ¿Listo? Clases, ¿listo? Crear unas clases de otras. Aquí lo que hicimos fue crear una clase y instanciar objetos. Ahora vamos a heredar, ¿listo? Entonces, para heredar, ahí ya les envié el documento, ¿listo? Bueno, entonces borremos, no mentiras, de pronto no tengo que borrar todo esto. Más bien utilicémoslo. Si borro es esto. Voy a dejar esa clase mascota. Voy a crear dos clases. Voy a crear una clase gatos y una clase perros. ¿Listo? Entonces colocamos la palabra reservada class en minúscula, no en mayúscula. Porque si lo coloco en mayúscula, no me lo reconoce. ¿Listo? Pues, ojo con eso. Class. Colocamos perro, la clase perro. Y le vamos a colocar la palabra reservada extends. ¿Listo? Extends. Escribí algo mal. Extend. Listo. La palabra reservada extends y le vamos a colocar de qué clase va a heredar. Entonces aquí vendría la clase primaria. ¿Listo? Luego los corchetes y bien, hasta ahí se fueron los errores. ¿Listo? Entonces ahí creamos una clase que va a heredar lo que tiene la clase primaria. ¿Listo? Ahí no hicimos nada más raro que ello.
Y también vamos a crear otra clase, gato, que va a heredar de la clase primaria, que es la clase mascota. ¿Listo? Entonces, ahí creamos otra clase. Las estoy dejando vacías, no importa, pues a la final son elementos que pues ya tienen sus atributos al utilizar la parte de heredar. ¿Listo? Entonces, vamos a crear objetos de estas clases y se van a dar cuenta que podemos, digamos, funciona sin ningún problema con la clase primaria. Entonces, creemos un gato, vamos a crear un gatico, gato 1, y ese gatico le vamos a decir que es new, pues decir, un nuevo objeto de la clase gato, ¿listo? De la clase gato, y entre paréntesis le vamos a enviar, obviamente, los datos que va a recibir, que son estos. Nombre del gato, Michi. Sigue raza. Raza, uy, yo casi no sé razas de gato. Dígame una raza de gato. Angora. ¿Agora? ¿Angora? Listo, Angora. Edad. Sigue la edad. Colocémosle que tiene, no sé, 7 años, como las 7 vidas. Y a lo último nos falta el color. ¿Qué color tiene el gatico? Digamos que es negro. Normalmente los Michi son negros. Le colocamos que es negro. El Michi es negro. Listo. Creemos. Bueno, ahora imprimámoslo. Imprimámoslo y veamos cómo funciona. Entonces vamos a imprimir el gato 1 y debería aparecernos todas estas propiedades, no nos debería aparecer ningún error. Vean, efectivamente, creamos un objeto de la clase gato y esa clase gato pues está heredando de la clase primaria pues sus atributos. ¿Listo? Que no, que queremos crear ahora de la clase perro, entonces coloquemos var perro 1 igual a new perro y los datos que tenía antes, Flocky, Golden, luego que tiene un año y color café, ¿listo? Y aquí pues imprimo el perro, ¿listo? Y funciona sin ningún problema, ¿listo? Ahí todo bien. Ahora hagamos una cosa distinta, que no, que queremos crear esos objetos, pero esas clases van a tener agregadas otras funciones, digamos, otros atributos específicos. Por ejemplo, un perro ladra, ¿listo? Entonces, en la clase perro vamos a agregar eso. Entonces, para poder agregar, toca entonces crear su constructor. En este caso, si vamos a agregar atributos, toca crear su propio constructor, su propia función constructora. Entonces, en constructor colocamos los elementos que va a recibir, entonces nombre, la raza, la edad y el color, ¿listo? Son los argumentos que va a recibir. Ahora bien, vamos a utilizar una instrucción que se llama super para decirle que estos valores pues se van a heredar de la clase primaria. Entonces colocamos super y colocamos esos tres, nombre, raza y edad. Ahí me falta color también. Listo. Es decir, allí me falta agregar una nueva. Coloquémosle ladrido. ¿Listo? Ladrido. Listo. Entonces ahí tenemos. Aquí le estamos diciendo, venga, vamos a heredar estos elementos de la clase primaria de tal manera que no tenemos que empezar a decirle dis tal cosa, sino únicamente vamos a colocar el del famoso ladrido, ¿listo? Que fue el único que agregamos. Entonces no les olvide, el super es para heredar los otros atributos que ya teníamos en el otro lado. Entonces colocamos aquí this.color y va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a lo que tenga el adherido. ¿Listo? El adherido es un argumento que le vamos a enviar a la hora de crear dicho objeto. ¿Listo? Igual hagamos lo mismo para nuestra clase gato. Entonces creamos el constructor, entre paréntesis, colocamos también lo mismo,
el nombre. Profe, ahí no sería, ahí quedó malo, dis.color igual a ladrillo. ¿Qué me quedó mal? Estamos hablando del color y lo está igualando al ladrillo. Ah, sí. Aquí va ladrar. ¿Listo? Ladrido, también coloquemos lo mismo. Ya les dije que esas no son iguales, ¿no? O sea, no es que este sea esta misma variable, no. Esta es la variable que se está creando y va a recibir el argumento ladrido, que comúnmente lo que se hace es, lo que comúnmente se hace, pues es colocar el mismo nombre, sí. De esa manera, pues uno, digamos como que uno más fácil logra leer el código. ¿Listo? Listo, gracias ahí para el compañero que encontró ese pequeño error. Va la raza, luego va la edad, luego va el color. Por último, en vez de ladrido, pues en este caso, la clase gato maullido, ¿listo? Gato maullido. Listo, entonces aquí vamos internamente a colocar primero super, pues para decirle, venga, es que estos atributos ya están en la clase, entonces pues únicamente pues voy a heredarlos. En vez de en vez de crear tantos espacios de memoria, porque cada vez que ustedes crean una variable están creando espacio de memoria. Y listo, pues aquí no hay ningún problema, pero imagínense un programa muy complejo en donde pues ustedes creen cuánta variable se les antoje, pues van a terminar haciendo programas muy lentos, porque pues claro, están como programas que consumen mucha memoria RAM, porque a la final esto, pues ¿qué va a consumir? Pues RAM, ¿listo? Nuestros programas son muy sencillitos, entonces pues nunca vamos a lograr evidenciar ello, pero una práctica, una aplicación compleja en el que empecemos, no, pues aquí, ¿para qué le doy super? Más bien creo otra vez otras variables, nombre, raza, entonces estamos creando más variables y estamos pues haciendo, digamos, por un lado, más código y por otro lado, pues haciendo más variables, ¿listo? Bueno, entonces colocamos nombre, raza, edad y color, ¿listo? Entonces aquí estamos diciéndole que vamos a heredar esos atributos y le vamos a agregar uno nuevo. Entonces, ¿cuál vamos a agregar? Pues colocamos aquí abajo this punto y colocamos en este caso el maullido. Ese maullido va a ser igual a maullido, ¿listo? Entonces, la variable maullido va a recibir el argumento maullido. Listo, súper sencillo. Ahí creamos dos clases que van a heredan lo que tiene la clase primaria, que en este caso es mascota, y vamos ahora sí a crear objetos de dichos elementos. ¿Listo? Bueno, entonces, a ver, aquí qué hacemos. Listo, aquí en este caso seguramente nos va a arrojar error si lo dejamos así. Pues veamos si nos arroja o no nos arroja. Bueno, evidentemente no nos arrojó. Entonces seguramente este quedó como indefinido. ¿Listo? Vean que aquí cuando aparece el ladrido, aparece como indefinido. Nunca se definió. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí le colocamos una comita y le decimos ladrido. Entonces, bueno, en este caso es el perro maullido fuerte. Digamos que este gato tiene un maullido muy fuerte. Y en el caso del perro, digamos que ladra normal, listo, ni fuerte, ni pasito, normal, como cualquier otro perro. Listo, entonces aquí imprimo el perro y voy a imprimir también el gato. Listo, punto log y colocamos el gato. Listo, en este caso imprimimos y vamos a ver nuestro dichoso perro. Entonces ve ahora con el ladrido normal y con nuestro ladrido fuerte. ¿Listo? Entonces es común que cuando heredemos la vida real, cuando heredemos clases, pues evidentemente vamos a agregar pues también algunos otros atributos, ¿no? Pues no sería muy normal que heredemos, hagamos otras clases que hereden de una clase y que no contenga ningún atributo igual. Entonces, pues no, más bien utilizamos la clase primaria, porque no le vería sentido de utilizar una clase secundaria que tenga los mismos atributos de la clase mascota y ya. Entonces, en ese caso, pues no tendría mucho sentido. Ahora bien, lo último que nos queda es creamos un array de objetos. ¿Listo? Entonces, ahora queremos colocar varios gatos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, vamos haciendo lo siguiente. Recuerden que para crear objetos, pues utilizamos corchetes. Entonces, eso mismo haremos acá. Creamos corchetes. Hacemos corchetes. Un corchete
colocamos un corchete acá, ¿listo? ¿Cómo vamos creando diferentes elementos dentro de un array? ¿Se acuerdan qué hay que hacer? Es decir, voy a colocar otro new gato, entonces, pero ¿qué más debo colocar? Debo colocar, vea, porque ahí me aparece un error. ¿Qué me falta? La coma. Correcto, la coma. Con la coma vamos separando los elementos del vector. Entonces, este sería, en este caso es un, digamos, vamos a utilizar un vector. En este caso, tendríamos el array de objetos, este sería el primer elemento del vector del array. En este caso sería el segundo. Vamos a darle otros nombres. Entonces, ¿qué nombre va a tener este gato? Coloquémosle, no sé, un nombre de gato. Deben un nombre de gato, cualquiera. Junior, pongámosle Junior. Creo que no es un nombre de gato, pero bueno. Junior, me acordé de una raza persa. Coloquemos la edad, en este caso, pongámosle 3 años. Coloquémosle que es blanco. Coloquémosle, ¿qué más sigue? El maullido. Entonces, digámosle que el maullido es normal. Y creemos un último array de objetos de esta clase. Entonces, nuevamente, entonces, vendría acá new gato, y le vamos a asignar nombres. Entonces, coloquémosle Flonchi, coloquémosle Flonchi, coloquémosle, sigue nombre, raza, no sé, también démosle persa, porque qué más, no me acuerdo de razas persa. Coloquémosle edad, ¿verdad? Digámosle que este tiene 10 años, ya está, cuelga las botas. Edad, color, démosle café. Y maullido, digamos que suave, pasito. Listo, entonces aquí creamos un array de objetos. ¿Listo? Lo que vamos a hacer es imprimirlo. Vamos a imprimir el gato. Entonces, ya no le quitemos el S1, sino como el gato. Imprimamos a ver qué nos aparece. Listo, aquí dice que es un array de... tiene 2 objetos, pero ¿por qué 2? Yo no creé 3. Bueno, esto, a ver, ¿qué fue lo que pasó acá? Yo coloqué 3, ¿no? Faltó cerrar el paréntesis del gato 2. Viene, correcto, sí, efectivamente. Listo, entonces veamos que nos aparece en consola. Ahora me aparece ese Último, error. profe, quite el último paréntesis. Listo. Veamos si sí o no. Listo, entonces tenemos 3 objetos, es decir, tenemos 3 gaticos. Listo. Fíjense que estamos reciclando bastante código porque imaginen, si creamos 3 objetos, supongamos 3 objetos de la clase gato, entonces, o bueno, ni siquiera, imaginemos que ni siquiera vamos a crear clase. Entonces tocaría crear un objeto gato 1, luego un objeto gato 2, luego un objeto gato 3, y vamos a empezar a decirle que el nombre es Michi, que la raza es Angora y así. Entonces vamos a generar varias líneas de código, vamos a crear varias variables y eso no es muy eficiente. ¿Listo? Entonces en este caso tenemos nuestro array de objetos. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué más podemos hacer acá? A ver, algo importante. Ahora, hay una manera, y de pronto puede que les sea útil cuando estén haciendo sus programas, de pronto en el del sprint, el sprint ese que tienen que hacer, utilizar un método push, ¿listo? Resulta y pasa que ustedes seguramente no tendrán esta estructura a la hora de crear un objeto, ¿listo? Es decir, ustedes le van enviando usuarios en cualquier momento. No de esta manera, así que ya sé cuáles son los valores
y agréguemelos de una vez todos. No, así no funcionaría, excepto que de pronto tengan un botón por allá que diga guardar todos los registros, es decir, que ustedes ingresen y empiece a crear cada objeto y luego por allá en otro botón cuando le digan crear registro, entonces ahora sí crea el registro con todos sus valores, ¿listo? En este caso sí ahí sí podría funcionar, pero lo común es que con un mismo botón de ingresar, pues de registrar, vamos a registrar esos elementos, vamos agregando esos elementos al vector. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Eso lo hacemos con un método push, ¿listo? Entonces, vamos a borrar esto y vamos a crear nuevamente. Entonces, vamos a crear un arreglo de objetos. Entonces colocamos, bueno, un array, var arreglo, array gatos, ¿listo? Entonces aquí tengo mi array de gatos. Ah, bueno, así no es, tiene que ser igual y luego los corchetes para decirle que vamos a crear un array. ¿Listo? Entonces aquí estamos creando vamos a crear un objeto gato1 y va a desprenderse de la clase gato. ¿Listo? Entonces colocamos new gato, tal cual como lo hemos venido haciendo. Luego, entre paréntesis, dentro de esos paréntesis, pues vamos a empezarle a dar cada una de esas propiedades. Bueno, cada uno de los valores de esos atributos, es decir, del nombre, raza y tal como lo hemos venido haciendo. Entonces, coloquemos el nombre del gato, coloquémosle que es nuevamente que se llama Michi. Vamos a crearle ahora la edad, bueno, la raza, que va a ser en este caso alguien me dijo que había angoras. Entonces coloquemos una angora. El siguiente valor del atributo será la edad, en este caso la edad, démosle 7 y luego coloquémosle el maullido, digamos que el maullido de este gato pues es fuerte, listo. Entonces en este caso pues no hicimos nada más extraño que lo que hemos venido haciendo en la última media hora, que es crear objetos de una clase, listo. Entonces tenemos el objeto gato1 de la clase gato y lo que vamos a hacer es agregar ese objeto a nuestro array de gatos. ¿Listo? Entonces colocamos array gato y luego colocamos un push. Entonces colocamos punto push y ese punto push va a obtener ese objeto. ¿Listo? Entonces colocamos entre paréntesis y colocamos el objeto que va a recibir. Bueno, digamos este punto push no únicamente funciona con objetos, también puede funcionar con elementos comunes. El caso es que es un arreglo, ¿listo? Entonces, el punto push y aquí le colocamos gato1, ¿listo? Entonces, en este caso estamos creando un vector. El vector ya lo creamos y le estamos agregando uno de esos elementos a dicho vector. Ahora, creamos otro gato. Entonces, coloquemos gato2. O bueno, igual incluso la misma, ¿para qué vamos a crear más variables? Entonces, ahora démosle gato2 va a ser igual a, entonces digamos que le vamos a asignar otras propiedades, ¿listo? Pueden crearlo o pueden como quieran agregarlo. Entonces digamos que ese gato le van a asignar ahora otras propiedades. Entonces, por ejemplo, nombre, a ese nombre le van a dar, no sé, Flonchi. Entonces tenemos el nombre Flonchi del gato. Ahora creemos digamos, otra propiedad, el gato punto sigue raza, creo. Entonces le damos, aquí me equivoqué. Entonces gato punto raza y esa raza le vamos a dar en este caso, digámosle que es un persa, ¿listo? Persa y el siguiente gato punto, vamos a actualizar el valor de la edad, entonces digamos que en este caso tiene, no sé, 5 años, y dejemos el otro valor tal cual, ¿listo? Que es el maullido es fuerte, ¿listo? Entonces aquí tengo, digamos, le actualicé esas propiedades a nuestro objeto. Y digámosle que array gato va a ser igual a, no, perdón, array gato.push y le colocamos entre paréntesis nuevamente gato. ¿Listo? Entonces aquí le estamos agregando otro elemento a dicho vector. Ahora imprimamos en consola a ver qué nos aparece. ¿Listo? A ver si nos aparece, qué nos aparece en el array de gatos. ¿Listo? A ver si nos funcionó, no nos funcionó, qué nos sale o qué aparece. Listo. Entonces aquí fíjense
estoy imprimiendo, solo que creo que estoy imprimiendo dos veces porque veo como dos consolas. No sé, veamos aquí, gato flonchi raza, a ver qué pasó acá. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Console, array gatos, punto push gato. No sé, acá estoy imprimiendo en algún lado. Porque no sé por qué me está imprimiendo dos veces allá. Ah, ve, acá hay una impresión toda rara. Listo, entonces veamos a ver qué nos aparece. Bueno, me dejó los mismos datos. Entonces, a ver, ¿qué fue lo que hizo acá? Me está actualizando el mismo. A ver, ¿por qué me está actualizando el mismo? Me está actualizando el último. Bueno, entonces por lo que veo, no podemos utilizar esta estructura porque me actualiza el registro anterior. Entonces toca crear un nuevo objeto. ¿Listo? Toca Objetos entonces crear. diferentes. Señor, No, no, lo que decía, profe, que crear objetos diferentes. sí, toca crearlo. Sí, no creí que no lo actualizaba, sino que dejaba el anterior como estaba y por lo que veo, no funciona así. Listo. Entonces ahí sí me equivoqué yo. Entonces creamos pues otro objeto. Si hacemos esto, seguramente nos va a aparecer error. Bueno, vamos a ver si aparece error que se está utilizando la misma. Ah, bueno, nos apareció error. Listo, perfecto. Entonces utilicemos la misma. Entonces creamos un nuevo objeto, en este caso coloquémosle Flonchi y démosle persa y veamos si así nos actualiza o si no, o si toca, además de eso, cambiarle el nombre. Listo, vean que ahora sí nos funcionó. Listo. Entonces aquí creamos un nuevo objeto y de esa manera, pues el error que teníamos ahorita es que si efectivamente estábamos utilizando el mismo objeto, entonces claro, el array pues como contiene esos elementos, pues lo único que va a hacer es actualizarlo. Entonces, obviamente sí hay que crear un objeto. Entonces, en este caso, pues vuelvo y creo un nuevo objeto, estoy implementando, digamos, estoy reutilizando el mismo nombre, ¿no? Para no estar creando más nombres y eso. Y le estoy dando otros nombres, ¿listo? Y con el punto push estamos agregando este punto push, seguramente ustedes lo tienen que utilizar para el Sprint 5 para empezar a adicionar los registros. ¿Listo? Porque ustedes no saben pues cuántos registros hay en total, es decir, ustedes les van asignando registros, van creando objetos. Ustedes no saben desde el inicio, tenemos un registro de Juan, otro registro de Johnny, otro registro de Fernando. No sabemos. Cada vez que le dan el botón registrar, entonces crean un nuevo objeto y le van agregando hacia array, ¿listo? Porque ese array es el que va a contener todos los objetos para cuando ustedes van a comparar con el login. Entonces ustedes comparan, si está o no está. Entonces, eso es ¿dónde están todos esos registros que crearon? En el array, en este caso en un array, ¿listo? Y con punto push, pues ustedes pueden ir agregando en cualquier momento un nuevo registro, ¿listo? Listo.